Hola, buen día. ¿Cómo están? Ahí estoy admitiendo a todos. Hola, buen día. Buen día, soy Chindaywis. Buen día, Armando Simesen, presente. ¿Cómo anda Armando, Chinda? Buen día. Muy bien, Dani. che, con mucho frío acá también. Supongo que allá igual. Muy Sí, bien, gracias, bienvenidos. acá en Yala Sigamos entonces. amaneció con nieve. Hola, Vero. No, perdón, ya está. Hola, buen día, Hola, Hola, Ramón. buen Buen día. día, ¿cómo estás? ¿qué tal? Disculpa, hijo. Ahí Roxana nos dice que Mendoza amaneció con solcito. No, acá está con sol, pero mucho frío. Mirá, Rosana, ¿dónde anda? Saludos. ¿Tan Rosana lejos? Pino. A ver, creo que está Rosana sin... Pino. Qué gusto. Solo falta que nos escriba alguien de Ushuaia. Y Armando hay de Salta, Tucumán, Cava No me diga, y qué y lindo la mayoría repertorio. obviamente jujeños. Podemos armar un coro bárbaro, Y che, Santiago dirigido del por coro. Estero, Ah, y perdón, Ramón es de Santiago del Santiago. Estero. ¿Santiago del Estero también? Sí, Armando, sí, sí. ¿Cómo está Ah, pasando muy esos bien. 53 años? ¡Ah, feliz cumpleaños! Felicidades, felicidades. Qué ¡Próspero! lindo día para cumplir metido en un curso. Sí, Haciendo honor a los 53 como corresponde. Muy bien, me alegro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ramón, buen día. ¿cómo le va? Buen día, Armando. Sí. Pero muy lindo. ¿Cómo está Santiago? Está frío acá también. Ajá. Heló también acá. Estaba viendo que en algunos lugares da menos 3 grados más. Está mucho más frío que acá entonces. Sí, está frío. Estaba viendo ¿En qué parte de Santiago sos? No sos de los capital, diarios. ¿no? No, 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 no. Yo estoy en el límite con Santa Fe, selva. Uh, Estamos a cada vez 3 más lejos. kilómetros del límite con Santa Fe. Zona agrícola, ganadera, lechera, acá. Bueno, algún día nos vamos a encontrar en un curso sobre la parte impositiva en el agro y en la ganadería. Creo que ustedes Sería, son fundamentalmente agro, ¿no? sí, 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 sí. Creo que usted dictó uno en el 2018, me parece, en el verano, allá en el Consejo, en Santiago, ciudad, Ah, es posible, sí, en el sí, sí. predio creo que fue. Ajá, sí. Qué lindos predios tienen los santiagueños, ¿no? Esta es muy bonito, sí. Héctor Calizaya, buen día. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, buen día Armando. ¿Cómo estás? Gusto de verte y de Igualmente, escucharte. ¿Qué te vas a poner para el invierno? eso, ¿no? ¿Cómo anda Armando? Bien, che, ¿para qué vamos a quejarnos si yo creo que el norte hasta ahora es una especie así de paraíso en todo el problema este? Gracias Dios a quiere Dios. que así siga siendo y Así pase es. este pico grave que hay en la ciudad autónoma y en la provincia de Buenos Aires, que creo yo todos lo estábamos previendo, porque el hacinamiento en las villas y en los lugares así tan, digamos, poblados, era algo que el mismo gobierno le tenía temor y bueno, se está produciendo. Ojalá que pase, digamos, que lo puedan atender desde el punto de vista sanitario, porque ahí está el foco fundamental, ¿no? Así es, Armando. Y esperemos que no nos quieran llevar o traer el fútbol hacia el no ANEA como tienen previsto por ahí algunos, porque ahí nos van a traer todo lo... Esperemos que no prospere ese proyecto tampoco, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que me parece que no hay mucha conciencia en la gente de la gravedad del tema, como para Así seguir es. manteniéndose con todas las prevenciones y todos los protocolos que necesariamente los tenemos que respetar. Yo creo que en cuanto ven que la situación está relativamente tranquila, se empiezan a hacer las extensiones estas de excesos, fiestas, reuniones grandes, que bueno, complican la situación, ¿no? Sí, así es. Yo creo, Ramón, al contrario Sensu de lo que pensás, sería una buena forma de reactivar de verdad el tema de la economía local. Te comento acá, ayer se largó Jujuy para Jujeño, un programa marketinero de Morales, y, y no creo que el jujeño se le pueda llegar a cobrar para que conozca Jujuy. Es como que yo te lleve, te guíe en el patio de tu casa, eso es lo que considera Jujuy a la provincia. Más allá de que hay muchos que no conocen muchísimos Yo lugares creo, que José tiene. Luis, creo que Jujuy tiene unos lugares, por lo que vos mostrás en tu recorrida, que son hermosos, y la verdad que a uno le gustaría hacerlo porque no se imagina las bellezas naturales que ustedes tienen ahí. Todos hablan de Purmamarca y de la zona esa, que es bonita, pero lo que vos mostrás en tus recorridas son realmente lugares de la naturaleza bella, y Jujuy abunda en eso, ¿no? Creo que en Salta pasa algo parecido con todo lo que es las yungas y esa parte que, bueno, que es un poco peligroso meterse solo, pero que es hermoso. Sí, sí, sí. Acá hay más de 100 productos en realidad para desarrollar y se venden Mira solamente vos, 3. qué bárbaro. Bueno, tenemos ya 50 participantes. ¿Querés que esperemos un poquito más? Se lo dejo en sus manos porque yo creo que está, bueno, ahora está siendo grabado, eh, así que cuando ustedes gusten, esperemos 3 Bueno, minutitos más y largamos. bueno, como no, con todo gusto. Si alguien más quiere introducir, Daniela, ¿quieres? Buen día. Esas sonrisas matutinas son lo más lindo que tiene este tipo de reuniones, ¿no? Buen día, buen día. Buen día. Vamos a esperar un poquito, ya son 51 personas que están. Me dice José Luis que esperemos unos 3 minutos. Sí, bueno, con todo gusto. Y vamos anticipando algo, si les parece. Han quedado 2 o 3 preguntas sin contestar, la mayor parte de ellas ya las hemos contestado ayer, y vamos a tratar de resolverlas sobre el final de la reunión para que podamos llegar sin apuros al final y podamos mostrar el ejercicio completo, que es la intención. Una de esas cuestiones es el tratamiento de los honorarios de director, que han quedado un poco en el aire para algunos. Es un tema que hay que sentarse y pensarlo simplemente, que si no se procediera de la forma en que lo hemos hecho, habría una renta que estaría grabada 2 veces. A eso vamos a hacer alusión cuando repitamos este tema. Y después hay un resumen de, creo que es de Sanguinetti, que no sé quién lo mandó, ya que el que lo envía pone CPN simplemente, pero es bueno en el sentido de que hace una buena división de la cantidad de rentas financieras y en realidad se dirige su análisis al año 2020. Creo que es una buena síntesis que se la puede tomar. Nosotros hemos detectado algunas imperfecciones o algunas imprecisiones que si tenemos tiempo también la vamos a marcar y si no las vamos a incluir en las respuestas en WhatsApp. Así que no van a quedar temas sin tratar. En algunos tendremos las mismas dudas que tiene casi toda la doctrina, pero bueno, es propio de nuestra profesión de que tengamos divergencias, opiniones encontradas, y sobre todo estamos hablando de textos que se nos modifican todos los días. Algo así como decía, creo que Duhalde en su momento, que cada vez que nos acercamos al arco nos lo corren al mismo. Entonces seguimos siempre sin poder concretar el gol. Bueno, podemos ir poniendo, contadora Ewes, la planilla en la pantalla y vamos a retomar donde nos cortó ayer la última sesión, donde estábamos hablando de los consumos relevantes y vamos a ver por qué lo destacamos, porque es un tema delicado al momento del cierre de las declaraciones juradas. Es decir, cuando ya llegamos a la recolección completa de datos,
empezamos a armar nuestros papeles de trabajo y nos queda esa gran incógnita que es cómo estaremos con el consumo. Y la sorpresa siempre surge de que el consumo es negativo hasta determinado momento. Bueno, ahí está puesto entonces en pantalla. El punto que tomábamos era el 4.7, y decíamos que estos consumos relevantes tienen relación entonces con lo que es el monto consumido de la declaración, en la declaración jurada. Vamos a ver qué es lo que planteamos. Un viaje de vacaciones al exterior, lo hizo en enero del 2019, y gastó 350.000 pesos, pero lo hizo financiando con tarjeta de crédito. Y eso nos remite inmediatamente al punto siguiente, porque las tarjetas de crédito son un factor muy relevante del consumo y sobre todo muy fácil de acceder por parte del fisco y para nosotros también, porque además de tener el resumen mensual, tenemos el resumen anual que nos proporcionan las tarjetas. ¿Qué tenemos en la tarjeta de crédito? Un consumo promedio mensual de tarjeta de crédito de todo el año, neto de gastos deducibles o de otros conceptos que vamos a ver, por 95.000 pesos. Y el punto siguiente nos señala que el resumen de la tarjeta de crédito exigible con vencimiento el 10 de enero del 2020, para conocer los consumos que tenemos pendientes al 31 de diciembre del 2019, utilizamos la tarjeta que se vence en los primeros días del mes siguiente. Es decir, que aquí con el 10 de enero del 2020 estamos constatando la deuda de la tarjeta al 31 de diciembre, 56.500 pesos. Pero le agregamos algo que por ahí se nos puede pasar y es de importancia. El total por cuotas a vencer de consumos son 225.000. ¿Qué es lo que significa? Que hemos adquirido bienes o hemos hecho gastos financiados en un plan ahora 12, por ejemplo, o ahora 18, y estos son consumos que ya los hemos realizado, que si los dejamos así, sin exteriorizar el pasivo con el que hemos financiado, digamos, el viaje al exterior, la compra de bienes, que incluso pueden ser bienes amortizables, porque están afectados a la producción de ganancias grabadas, no puede dejar de que lo exterioricemos o lo tengamos en cuenta a ese monto con el cual el consumo queda perfectamente conocido. Y quiere decir es que estamos diciéndoles que dentro de las tarjetas de crédito hay que analizar en qué se ha gastado, porque más de una vez, por ejemplo, podemos estar comprando a lo mejor una computadora para el uso profesional, totalmente afectado a una actividad grabada, y la estamos financiando en 18 cuotas. Va a aparecer la adquisición del bien de uso por el total de la facturación que se nos ha hecho, pero no va a aparecer el pasivo correspondiente si no tenemos en cuenta que hay un saldo de tarjeta de crédito que es significativo, o que es la contrapartida de esa adquisición. Me explico, ¿verdad? Es un tema que sobre todo si la gente es muy propensa a utilizar la tarjeta de crédito, le tenemos que prestar especial atención. Y no es la tarjeta, sino que pueden haber varias tarjetas de crédito. Y es más, pueden haber extensiones de las tarjetas de crédito, sobre todo si tenemos hijos que están utilizándolas y ellos gastan, sí, mientras no les digamos basta, hasta acá nomás llegan, siguen gastando, y es un dato que revela nuestro consumo. Bien, este dato entonces nos va a servir para que por lo menos el consumo nuestro sea bastante por arriba de lo que marcan las tarjetas de crédito, porque también tenemos que tener presente que muchos consumos los estamos haciendo con dinero en efectivo. Y particularmente con el viaje al exterior, los clientes son remisos a darnos esa información sin darse cuenta, y a lo mejor sin que también nosotros no nos demos cuenta, de que a través de migraciones se sabe exactamente el día de salida del país y el día de regreso al país, y además por los sellos que se establecen en los pasaportes, que también obviamente es información que cuenta la Dirección de Migraciones, están sabiendo qué país hemos visitado, cuántos días hemos estado en cada país, y se puede establecer un consumo promedio entre gastos en hotelería y gastos de comidas, y eventualmente algún tour que tomemos en el exterior, nos están marcando un consumo harto significativo. Esto especialmente hay que tenerlo en cuenta. AFIP cuenta con toda esa información. Y todos sabemos que la información que tiene el fisco, esas famosas Big Data, cada vez son más extensas y cada vez se meten más en nuestra intimidad. Pero ese es el mundo de hoy y va a ser mucho más difícil el mundo del futuro,
porque la información ya prácticamente nos ha superado. Hecha esta observación simplemente para tenerla en cuenta al momento del cierre con el monto consumido, vamos a avanzar sobre el otro punto que habla de la información sobre disponibilidades y otros bienes. El dinero en efectivo de 125.000 pesos generalmente es una suerte de reserva que hacemos porque el contribuyente lleva su contabilidad personal para decirnos tengo tantos pesos en efectivo o tengo tantos pesos en moneda extranjera, y lo que es conveniente es observar que no vaya a tener alguna compra o alguna exteriorización de gasto muy fuerte en el mes de enero y que diga lo pagué en efectivo. Quiere decir que ese dinero seguramente lo tenía al 31 de diciembre. Va a ser poco propenso a darnos información sobre compras en moneda extranjera, particularmente por un tema que se nos ha consultado mucho. ¿Qué pasa cuando compramos moneda extranjera en el mercado paralelo? Esto es, los famosos arbolitos, el dólar blue o como se lo quiera llamar. Esto es delicado porque nadie ignora que la gran cantidad de compras que se hace excede a los $200 que nos permitían, o que nos permiten todavía, en el sistema financiero lícito, y las compras más gruesas no se hacen en ese mercado. La pregunta es, ¿qué consecuencias tienen? Hola, hola. Ahí se te cortó el audio, Armando. Hola, Chinda. No son mayores los montos que hemos erogado al respecto, bueno, siempre vamos a tomar la presunción. Pero esto en materia de bienes personales. En cambio, para el impuesto a las ganancias necesitamos conocer exactamente cuál es la compra. Si no la tenemos documentada, no vamos a poder hablar de los bienes del hogar, cómo justificarlos. Otros datos para terminar serían, no existen quebrantos acumulados de periodos anteriores. Alguna referencia vamos a hacer a los quebrantos, anticipando desde ya que siguen existiendo los quebrantos específicos, vamos a hacer alguna referencia a ellos, pero fundamentalmente que los quebrantos no se actualizan. Eso ha quedado así, lamentablemente el legislador ni se ocupó de prever la actualización de los quebrantos. El total de bienes y deudas al inicio del ejercicio, que lo sacamos de la declaración jurada del año anterior y de nuestros papeles de trabajo, que va a constituir el punto de partida para la ecuación de la justificación de variaciones patrimoniales, lo damos en monto global, 11.900.000, pero seguramente en los papeles de trabajo del año anterior tenemos el desagregado correspondiente. Con estos datos podemos irnos a la planilla de conformación del patrimonio que la persona en cuestión tiene al 31 de diciembre del 2019 en función de lo que ya hemos ido hablando, explicando o diciendo en cada una de las categorías que hemos tratado, que hasta ahora son la primera, la segunda y la cuarta exclusivamente. Nos vamos entonces en primer lugar vamos a pasar por una planilla previa, donde estamos hablando de los otros datos, qué consecuencias tienen. Lo tenemos a continuación de la cuarta categoría, el número de página no lo veo acá, pero ustedes lo ubican. Sobre esa página hemos estado trabajando con los aportes jubilatorios, de honorarios médicos, personal de casas particulares, y acá la vamos a incorporar luego de la cuarta categoría, como estábamos diciendo recién. Vamos un poquito más abajo, y allí tenemos lo que hemos estado viendo ayer. Seguro mixto, riesgo de muerte y ahorro, los aportes jubilatorios, la parte del personal de casas particulares, donde se nos ha hecho una pregunta si hay que tener en cuenta también las ART del servicio de casas particulares. Sí, efectivamente, no son solamente los aportes patronales para el sistema de seguridad social, sino también la ART. Lo que pasa es que como tenemos un monto global equivalente a la ganancia mínima no imponible, prácticamente el gasto real en el personal de casas particulares lo va a comprender y lo va a superar ese monto. Así que sí lo tenemos en cuenta, y si fuera menor que la ganancia, que el mínimo no imponible o ganancia no imponible, lo vamos a incorporar. Esto con respecto a las aseguradoras de riesgo del trabajo. ¿Qué dato incorporamos para cerrar esta planilla? El impuesto a las ganancias
del año 2018 determinado y pagado es 750.000 pesos, lo vamos a colocar allí a la altura de los montos que constituyen usos o no justificaciones para el juego de las variaciones patrimoniales. Tengan en cuenta que es el impuesto determinado que se compone exactamente por el saldo, mejor dicho, por el saldo, por el monto que surge de nuestra determinación del año pasado. Es el impuesto determinado. Avanzamos un poquito más, ahí lo hemos punteado, y con impuestos sobre los bienes personales, que es el próximo dato que tenemos, habíamos hablado de un impuesto determinado de 150.000, la suma que ustedes ven en la planilla de 80 más 70.000. Y ahí necesitamos hacer un desagregado, porque los 70.000 es el impuesto que, digamos, la parte del impuesto que está vinculado con la generación de ganancias gravadas. Esa es la vinculación que nos marca la ley y que la tenemos en cuenta para poder decir que estas son deducciones admitidas. Mientras que los 80.000, en cambio, que es la diferencia, sería un uso o una no justificación, porque está vinculado con ganancias que no están alcanzadas, exentas, por ejemplo, o que constituyen simplemente un dato patrimonial sin significación para el impuesto a las ganancias. Por eso lo colocamos en la columna que habla de usos y no justificaciones a los 80.000 pesos en cuestión. La suma de ambos hace los 150.000, que es el impuesto determinado por el año anterior. Y la pregunta es, ¿por qué lo deducimos este año? Porque ese concepto integra lo que se llaman gastos no vinculados a una categoría en particular, pero vinculados a la generación de ganancias gravadas. En consecuencia, allí lo colocamos los 70.000 deducibles y los 80.000 no deducibles. Y finalmente, para irlo teniendo en cuenta, ya que lo hemos detectado, el monto gastado en el viaje al exterior, porque es un consumo más que significativo, de 350.000. Se anexa también entonces a lo que llamamos usos o no justificaciones de variaciones patrimoniales en el cuadro final. Cuando tenemos todo esto ya resuelto, los hemos ido trasladando de a poco en los distintos sectores que corresponden en la planilla determinativa final, que es importante lo tengamos en cuenta, entre deducciones generales y otros datos relevantes que hacen a la determinación de conjunto. Con estos elementos podemos irnos ahora sí a lo que habíamos comprometido, que es cómo vamos armando el cuadro, armando no Siemens, sino armando la planilla. A cada rato me mencionaba ayer la contadora, Armando tal cosa, yo creo que el amor que siente es tan grande que no la puede separar de la determinación. Admítame un poquito de humor tempranero. Bien, allí tenemos la planilla de situación patrimonial en el impuesto a las ganancias y también tenemos otros datos que son importantes para el impuesto sobre los bienes personales. Lo que vamos a hacer acá es simplemente ir viendo cómo trasladamos y de dónde vienen estos datos. Para ello vamos a trabajar sobre el sector izquierdo primero. Acá la contadora insiste en ir a otro lado distinto donde yo digo. Son pequeñas delicias de la vida conyugal. Pero en verdad vamos a empezar por la izquierda, en el impuesto a las ganancias. ¿Qué tenemos allí? Tenemos bienes provenientes de la primera categoría por 1.530.000. Para constatarlo simplemente pueden puntear ustedes la planilla de primera categoría donde hablábamos de la composición del patrimonio, cómo se compone ese 1.530.000, que fundamentalmente estaban constituidos en la primera categoría por el inmueble que, digamos, está afectado a la generación de ganancias de primera categoría porque estaba incorporado a la generación de alquileres. Lo mismo vamos a hacer con la segunda categoría, por ahora vamos a trabajar sobre la parte de impuesto a las ganancias, de acuerdo con los datos provenientes de la segunda categoría, 11.838.466, que vamos a ver que allí la composición está marcada en la planilla de la segunda categoría. También hemos hablado de la cuarta categoría y se produce una situación un tanto extraña, porque allí no tenemos bienes, sino que tenemos deudas. Recuerden que hay allí un anticipo que se le hizo al director de la sociedad, nuestro cliente, por 200.000 a cuenta de los honorarios del año 2020. En consecuencia, estamos considerando solamente un pasivo de 200.000 pesos, de allí el monto negativo. Luego teníamos el automóvil sobre el cual hicimos todo el análisis en bienes personales,
y la comparación con la tabla, etcétera, de tal manera que tenemos dos evaluaciones distintas. En ganancias por el valor efectivamente erogado, que se va a mantener constante por las normas de evaluación de la resolución 2527, artículo 3, mientras que en bienes personales nosotros hicimos ayer la comparación con la tabla de datos provenientes de la Dirección Nacional del Automotor. Tenemos después, un poquito más abajo, creo que son otros datos que podemos ir incorporando, los anticipos pagados, que los hemos mencionado, de impuesto a las ganancias, lo que se ingresó hasta el 31 de diciembre, que son 3 anticipos, se evalúan obviamente al valor erogado de 420.000 pesos, también forman parte del patrimonio personal. Y con impuestos sobre los bienes personales sucede exactamente lo mismo, son 3 anticipos que se ingresaron por 90.000. El dinero en efectivo del que estuvimos hablando recién, también lo incorporamos, es una estimación generalmente que hacemos con el cliente. Particularmente, esto me ha sucedido más de una vez, o nos ha sucedido más de una vez, de que aparece el contribuyente comprando un inmueble en el mes de enero, y lo compra con dinero en efectivo, o con reservas que ni sabíamos que la tenía. Entonces tenemos que tener la precaución de que si le da el monto de consumo muy importante, podemos bajar ese consumo y decirle, bueno, podés justificar en efectivo hasta tanto, más de eso no. Pero la sorpresa nos la llevamos porque aparece una inversión que normalmente no la podría haber hecho. Eso es una prevención para ver cómo armamos el dinero en efectivo o en moneda extranjera. ¿Tiene bienes del hogar? Bueno, en bienes del hogar, como dijimos, aunque es un poco complejo de que el contribuyente nos diga exactamente qué gastó en cada una de las cosas del hogar, acá vamos a suponer que este es prolijo, tiene los datos, y lo importante es que siempre están valuados al valor efectivamente erogado, el valor efectivamente invertido en bienes del hogar. Es un tanto complejo el tema. Después el dato que tenemos ya requiere, el que sigue, referido a la empresa unipersonal y a los datos de la faz empresaria de esta persona humana, lo vamos a dejar pendiente para resolverlo con lo que viene a continuación, que es justamente la categoría más difícil. Pero en deudas, no nos olvidemos de que tenemos las deudas o la deuda de la tarjeta de crédito o las deudas de las tarjetas de crédito, constituida no solamente por lo que se va a vencer, vuelvo a decir, en el mes de enero, sino por todas las cuotas a vencer, que es importantísimo tenerlas también en cuenta. 281.500 pesos aparecen como un pasivo en el patrimonio personal. Con estos datos prácticamente estaríamos completando cuál es el patrimonio que tiene en el país, pero no nos olvidemos que nos están faltando todos los datos que vienen de la tercera categoría, que los vamos a dejar pendientes por ahora. Nos vamos hacia la derecha para hacer una recorrida, un rastrillaje de lo que le pasó en el impuesto sobre los bienes personales. Es un correlato o un paralelo, si se quiere, con impuesto a las ganancias, pero con una evaluación distinta. Los datos que provienen de la primera categoría, como tiene un inmueble alquilado y su correlato de pasivo eventualmente por la deuda, van a ver ustedes que solamente tomamos la parte de bienes, no así de deudas, porque las deudas son restringidas, muy puntuales en materia de impuestos sobre bienes personales. De la planilla correspondiente extraemos el monto de 2.341.750 para ir conformando la base determinativa de bienes personales. Esos son datos que provenían de la primera categoría. De la segunda categoría proviene una cantidad bastante importante de datos, y ahí es donde necesitamos hacer la clasificación entre bienes exentos, o que no son computables, o que van a ser respondidos por la responsabilidad sustitutiva de la sociedad a la que la persona humana pertenece. Eso suma 8.838.150. Bienes que no producen ganancia grabada en el país, que también lo traemos de la planilla correspondiente de la segunda categoría. Ustedes pueden simplemente, les vuelvo a decir, puntear estos datos, son 6 millones y pico de pesos, y los bienes que producen ganancias grabadas en el país, 2.560.000, y en el exterior 1.332.878. De la cuarta categoría no tenemos absolutamente nada, y nos quedarían solamente el automóvil, que lo vimos ayer, por el valor de la tabla, que es superior al valor residual del vehículo, así que tenemos allí los 833.400, y cumplimos entonces también con conformar la planilla correspondiente. Creo que no tenemos otros datos para incorporar,
de las categorías que hemos mencionado y podemos pasar entonces a la parte importante, fuerte que tiene este ejercicio, que es la empresa unipersonal. Allí le dejo la palabra a la contadora Ewes. Ah, me sigue dando trabajo, dice que yo hable de la tercera. Bueno, vamos a hablar de la tercera categoría. Vamos a dejarlo pendiente un poquito. Ah, perdón, sí. Son datos que ya hemos dado. El dinero en efectivo, que también incorporamos por 125.000 antes de irnos de esta planilla, simplemente lo punteamos para no omitirlo. Los bienes del hogar, sí, no lo hemos mencionado, pero dijimos que como en bienes personales existe una presunción de un 5% sobre los bienes grabados en el país, más los inmuebles del exterior, eso necesitamos hacer una pausa y ver, y cuando lleguemos a ese momento de bienes personales, ¿qué representa el 5%? Ustedes el monto ya lo tienen porque lo hemos determinado, pero esperemos un poco para confirmarlo cuando lleguemos a la parte determinativa. Creo que no nos queda otro dato para trasladar. A ver, avancemos un poquito más para ver los otros traslados. Nos quedan los anticipos. Los anticipos, tanto de ganancias como de bienes personales, tienen este tratamiento en el impuesto. Nosotros tenemos un dato que pueden ser los anticipos, pueden ser las retenciones sufridas, pueden ser otros pagos a cuenta eventualmente, que nos plantean el monto efectivamente gastado o invertido en ese tipo de obligaciones tributarias. Pero hacemos de cuenta que estamos sacando una fotografía al 31 de diciembre consistente en decir, a ver, ¿qué tenemos como pagos a cuenta? Lo que sería una especie de activos, si ustedes quieren, desde el punto de vista contable. Pero al mismo tiempo, ¿qué tenemos de impuesto determinado al fin del ejercicio? Que el impuesto determinado es al 31 de diciembre. De la comparación de esos dos factores, puede ser que el impuesto determinado sea más grande que todo lo que hemos anticipado, en cuyo caso para bienes personales no tenemos absolutamente nada. Mientras que si sucede al revés, la cantidad de anticipos, pagos a cuenta, etcétera, superan el impuesto determinado, ahí tenemos un bien, un crédito diríamos así, que queda alcanzado por el impuesto sobre los bienes personales. Esa es una comparación que, vuelvo a decir, es estática. Fotografía del 31 de diciembre. Porque puede suceder que en el año siguiente, y de hecho así sucede, en el 2020 estamos nuevamente ingresando otros anticipos o sufriendo alguna retención que recién se exterioriza en el mes de enero, por ejemplo, y ahí ya esos conceptos se toman en cuenta simplemente para la liquidación del impuesto, no para la fotografía al 31 de diciembre. Esa es la composición mental que nos tenemos que hacer de esa comparación. Queda comprendido, ¿verdad? Bueno, bajamos un poquito, me parece que nos queda la tercera únicamente. Si esto es así, nos queda un ratito nomás para ya el primer corte. Efectivamente nos queda cómo componemos el capital de la empresa unipersonal, y entonces nos vamos ahora, disculpen que vamos a correr un poquito en la primera parte, pero después se van a deleitar con la exposición que sigue, que es la mía, y vamos a ir entonces a la tercera categoría. Vamos al planteo. Este sujeto, persona humana, decimos, se desdobla en su personalidad para tener una empresa unipersonal. Esa actividad, de acuerdo con el planteo, es una venta de comestibles en la ciudad capital, con un inmueble propio, con una sucursal en el interior de la provincia, en un inmueble alquilado, y que informa los siguientes datos expresados a valores históricos. Acá trabajamos siempre con lo efectivamente invertido, erogado, pagado, por un lado, pero por otro lado, como se trata de imputación por lo devengado, puede ocurrir que tengamos ventas realizadas a cobrar, no totalmente vencidas, no totalmente cobradas en el ejercicio. Acá cambia y hay que hacerse una composición distinta de lo que estuvimos viendo, por ejemplo, en segunda categoría o en cuarta, y asimilarlo más a la primera categoría, porque allí también trabajamos por lo devengado. Entonces habrán créditos y habrán deudas a considerar. Por eso damos esos datos, qué pasa al 31 de diciembre del 2019 y qué pasa al 31 de diciembre del 2018, que esto va a tener una consecuencia, esta segunda parte, esta segunda columna, en el ajuste por inflación impositivo, porque va a consistir en el activo y en el pasivo al inicio
del ejercicio 19, ergo, fin del ejercicio cerrado el 31/12 del 2018. Esta va a ser el punto de partida del análisis para el ajuste por inflación impositivo que nos vamos a ocupar luego de hacer la parte determinativa de la empresa unipersonal. ¿Qué tenemos allí? En primer lugar, por los ingresos. Saldo de deudores por ventas, empecemos por el principio. Ingresos anuales netos de descuentos y bonificaciones deducibles, 12.500.000 pesos. Este es un dato importante por varios motivos. En primer lugar, porque es una forma de autocontrolarnos con lo declarado en el impuesto al valor agregado y en el impuesto sobre los ingresos brutos. Es un dato que siempre tenemos que tener presente e ir punteando si efectivamente nos están coincidiendo sus importes. Pero también tiene otra significación, y es que el monto de estos ingresos nos pueden servir para saber si permanecemos dentro de las categorías de las pymes, que tienen un tratamiento beneficioso hasta determinada categoría, diríamos hasta las medianas empresas tramo 1, y ya prácticamente estamos al corte, y hecho este control, podemos avanzar con los datos patrimoniales resultantes de esta operación. ¿Qué viene a continuación? Deudores por ventas tienen un saldo al fin del ejercicio de 554.000 y al inicio tenían 314.000. Son los deudores que incluyen, entre otros conceptos, 150.000 adeudados desde noviembre del 2018, pero recién se iniciaron acciones judiciales el día 30 de abril del 2019. Estamos apuntando a lo que se llaman los malos créditos, porque evidentemente un crédito que es llevado a la acción judicial en el 2019 nos va a plantear si es deducible o no en la liquidación, mejor dicho, en la determinación de la tercera categoría. Y desde ya anticipamos que sí, porque este es un factor harto significativo, mencionado incluso en la propia ley, respecto a cuando un crédito es malo, sobre lo cual vamos a hacer algunas ampliaciones, pero veamos otros conceptos que también hay que tener en cuenta en los deudores por ventas. 30.000 pesos corresponden a un crédito sin verificar en el proceso concursal. ¿Esto qué significa? De que hay otro mal crédito, pero que ahora cumple una condición muy importante de la llamada incobrabilidad. Cuidado, una cosa son los malos créditos, que es el género, y la incobrabilidad sería una especie ya muy destacada, porque definitivamente el crédito ya es incobrable. ¿Cómo se da en materia concursal? Solamente cuando se verifica el crédito. Y nosotros entendemos que la verificación se da cuando el juez dicta el auto procesal correspondiente, admitiendo que ese crédito está factible de ser incluido en el concurso. Y finalmente tenemos 20.000 pesos más que corresponde a una operación cuyo vencimiento operó en junio del 18. Junio del 18 estamos haciendo año 2019, quiere decir que nos está llamando la atención. Ante la falta de cancelación de ese crédito, se intimó al deudor por medio de una carta documento en febrero del 2019. Y desde esa última fecha se ha dejado de operar con el mismo. Claro, aquí aparece otro dato importante. Es un deudor que no responde prácticamente y nosotros ratificamos de que se trata de un mal crédito, dejando de operar con el mismo. No le vamos a seguir vendiendo a quien sabemos que tiene una deuda tan vieja e impaga y que no responde a los requerimientos. Y finalmente decimos que la empresa imputa los malos créditos de acuerdo al método del cargo directo. Ustedes saben que desde el punto de vista de la ley del impuesto a las ganancias, existe una opción para imputar los malos créditos en forma directa